Hola a todos, es un gusto enorme saludarlos y darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Verónica y estaré acompañándolos como su anfitriona durante este diplomado en metrados y presupuestos. Quiero comentarles que este programa está organizado en 4 días consecutivos, con un módulo cada día, y todo en esta modalidad virtual que nos permite compartir conocimientos desde diferentes lugares. Los módulos que trabajaremos son los siguientes. Módulo 1. Metrados en obras de edificación. Módulo 2. Metrados en obras de infraestructura e instalaciones. Módulo 3. Análisis de costos y presupuestos de obras. Módulo 4. Gestión y control de presupuestos en obras. Aprovecho este momento para dar un agradecimiento muy especial a Practice SAC y Craptica, organizadores y auspiciadores de este diplomado, quienes hacen posible que hoy podamos estar aquí reunidos para capacitarnos y seguir creciendo profesionalmente. Damos un par de minutos adicionales para que todos los participantes terminen de conectarse y acomodarse. Mientras tanto, los invito a tener lista una libreta de apuntes porque lo que aprenderemos será de gran utilidad para su día a día en el campo de la construcción. Muy bien, ahora sí, ya que estamos completos, quiero darles nuevamente la bienvenida formal al módulo 1, Metrados en obras de edificación. Este primer módulo es fundamental porque aquí sentaremos las bases. Vamos a revisar qué son los metrados, cómo se aplican en las distintas partidas de una obra y cómo se traducen en cantidades precisas que luego darán forma al presupuesto. Estoy segura de que este módulo les dará claridad y orden al momento de realizar metrados, evitando errores frecuentes que suelen traducirse en sobrecostos y retrasos en obra. Así que, sin más preámbulos, demos inicio. Le cedo la palabra a nuestro profesor Mateo, quien nos guiará a lo largo de este primer módulo. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestra anfitriona Verónica, quien nos ha dado la bienvenida y ha preparado este espacio de aprendizaje. Gracias a ella, iniciamos con energía y claridad este primer módulo. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, el metrado en proyectos de edificación. Si tuviéramos que resumir la importancia del metrado en una sola frase, sería esta. Sin metrados, no hay control ni dirección en una obra de construcción. Definición del metrado. El metrado es el proceso sistemático de medir, calcular y registrar las cantidades de obra que se van a ejecutar en un proyecto de edificación. Se trata de expresar en unidades de medida estandarizadas como metros, metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos o unidades, todas las partidas que forman parte del presupuesto. El resultado de estos cálculos se plasma en un cuadro de metrados, que se convierte en la base de todo el presupuesto de obra. Sin metrado no podemos hablar con precisión de costos, plazos ni de la magnitud real de un proyecto. ¿Por qué es tan importante el metrado? El metrado cumple un papel central en la gestión de proyectos. Planificación eficiente permite prever cuántos recursos se necesitarán en cada etapa de la obra. Presupuesto exacto. El costo de un proyecto depende directamente de la precisión de los metrados. Optimización de recursos. Evita desperdicios de materiales y tiempos muertos. Control y seguimiento. Se convierte en la herramienta con la que se comparan los avances reales contra lo planificado. Sustento contractual. Define pagos, valorizaciones y evita conflictos entre contratista y cliente. Un metrado incorrecto puede provocar sobrecostos de hasta un 20 o 30% en una obra, lo que significa pérdidas importantes o retrasos críticos. Etapas en que interviene el metrado.
El metrado está presente en diferentes momentos de la vida de un proyecto. Etapa de diseño. Los proyectistas lo utilizan para validar la factibilidad técnica y económica. Etapa de licitación. Las empresas ofertantes se basan en los metrados para preparar sus presupuestos. Etapa de ejecución. Sirve para controlar consumos reales de materiales y pagos por avances de obra. Etapa de cierre. Se compara lo realmente construido con lo planificado para emitir liquidaciones finales. Es decir, acompaña al proyecto desde el primer plano hasta la última valorización. Ejemplo práctico. Pensemos en una losa de concreto armado de 50 metros cuadrados con un espesor de 15 centímetros. Primero calculamos el volumen. 50 metros cuadrados multiplicado por 0.15 metros es igual a 7.5 metros cúbicos de concreto. 2. Con ese dato podemos determinar cuántos sacos de cemento necesitaremos, cuántos metros cúbicos de arena y piedra, cuántos metros de acero de refuerzo considerando la dosificación del diseño estructural, cuánta mano de obra será necesaria para encofrado, vaciado y curado. Ese único cálculo inicial es la base para definir el presupuesto, programar tiempos de ejecución y prever necesidades logísticas. Errores comunes en metrados. Si no se realizan con rigor, los metrados pueden generar problemas serios en obra. Entre los errores más frecuentes encontramos: no revisar planos actualizados, omisión de partidas pequeñas, no aplicar factores de desperdicio, errores en unidades de medida. Consejos prácticos para un metrado confiable. Trabajar siempre con planos de última revisión. Organizar las partidas de forma lógica y secuencial. Usar software especializado como AutoCAD, Revit o Excel estructurado para reducir errores. Verificar con doble cálculo. Idealmente 2 personas revisan los mismos metrados. Considerar factores de seguridad o pérdidas, por ejemplo, un 5% en acabados o un 10% en concretos. Rol del metrado en la gestión contractual. Además de ser una herramienta técnica, el metrado también tiene un papel administrativo y legal. Sirve como sustento en contratos de obra porque define el alcance exacto de los trabajos. Permite emitir valorizaciones mensuales, que son la base para el pago progresivo al contratista. Es una referencia objetiva para resolver conflictos o reclamos. En este sentido, un metrado bien realizado protege tanto al propietario como al constructor. Reflexión. Podemos decir que el metrado es como el lenguaje común entre el diseño y la construcción. Sin él, los planos son solo dibujos, y los presupuestos, solo estimaciones poco confiables. Un buen metrado es la diferencia entre una obra controlada y una obra que se convierte en un dolor de cabeza. Para consolidar lo aprendido, les dejo esta pregunta. ¿Cuál de estas opciones representa mejor la utilidad del metrado en proyectos de edificación? A. Sirve únicamente como un trámite administrativo. B. Es el cálculo de las cantidades de materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la obra. C. Es solo un documento de apoyo para licitaciones. D. Es un listado referencial sin impacto real en el presupuesto. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción B, porque el metrado es, justamente, el cálculo detallado de todas las cantidades necesarias para ejecutar cada partida del proyecto, y su impacto se refleja directamente en presupuesto, programación y control de obra. Con esto cerramos nuestro primer tema. Hemos visto qué es el metrado, por qué es fundamental y cómo impacta en todo el ciclo de vida de un proyecto. Entramos ahora en el segundo tema de este módulo, donde hablaremos sobre los documentos técnicos necesarios para realizar un metrado confiable. Quiero que lo piensen de esta manera. El metrado es como una receta de cocina. Si la receta está incompleta o mal detallada, el resultado final no será el esperado. Lo mismo ocurre en la construcción. Si no contamos con documentos claros y completos, el metrado estará lleno de errores y la obra sufrirá consecuencias como sobrecostos o retrasos. ¿Qué son los documentos técnicos en edificación? Son el conjunto de planos, memorias, especificaciones y normas que sirven de base para cuantificar una obra. En ellos se describe con detalle qué se construirá, cómo se construirá, con qué materiales y procesos se construirá. Estos documentos aseguran que todos los actores de un proyecto trabajen con la misma información.
Principales documentos técnicos usados en metrados. Planos de arquitectura. Muestran la distribución de ambientes, dimensiones y detalles arquitectónicos. Se usan para metrados de áreas, volúmenes y acabados. Planos estructurales. Indican dimensiones de elementos como vigas, columnas, zapatas, losas y muros. Son indispensables para metrados de concreto, acero de refuerzo y encofrado. Planos sanitarios. Representan las instalaciones de agua, desagüe y ventilación. Permiten medir longitudes de tuberías, cantidad de accesorios y equipos sanitarios. Planos eléctricos. Señalan la ubicación de tableros, luminarias, tomacorrientes y canalizaciones. Sirven para metrados de conductores, canaletas, interruptores y dispositivos eléctricos. Memorias descriptivas. Explican de manera escrita el alcance de la obra y las características de cada partida. Complementan a los planos y aclaran detalles que no siempre son gráficos. Especificaciones técnicas. Definen calidades mínimas de materiales, procedimientos constructivos y tolerancias. Aseguran que el metrado esté alineado con lo que se espera ejecutar en la obra. Normas técnicas y reglamentos de construcción. Indican parámetros de diseño, criterios de seguridad y requisitos de calidad. Influyen directamente en dimensiones, materiales y procesos que deben considerarse al metrarse. Imaginemos que debemos medir un muro de ladrillo. En los planos de arquitectura vemos su ubicación, altura y largo. En los planos estructurales confirmamos si es un muro de cerramiento o un muro portante. En las especificaciones técnicas identificamos el tipo de ladrillo a usar, ya sea hueco, macizo u otro, y la proporción de mortero. Si solo contáramos con el plano arquitectónico, podríamos calcular largo y alto, pero sin certeza sobre el material o el espesor, lo cual llevaría a errores en el metrado. Errores frecuentes al usar documentos técnicos. Trabajar con planos desactualizados, lo que genera diferencias con la obra real. No cruzar información entre especialidades. Por ejemplo, un muro puede variar entre arquitectura y estructura. Ignorar las especificaciones técnicas y usar únicamente los planos. No verificar escalas o cotas, ocasionando medidas equivocadas. Consejos prácticos. Confirmar siempre la última versión de los planos y documentos. Cruzar información entre planos y memorias de todas las especialidades. Organizar los documentos en carpetas o índices claros para agilizar la consulta. Utilizar software de apoyo como AutoCAD, Revit o plataformas BIM que permiten mayor precisión y coordinación. Reflexión. Los documentos técnicos son la columna vertebral del metrado. Si están incompletos o mal interpretados, los metrados perderán precisión y el proyecto sufrirá consecuencias económicas y técnicas. Recordemos esta idea. Un metrado es tan confiable como lo sean los documentos que lo respaldan. Para cerrar este tema, los invito a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes documentos es indispensable para calcular metrados de concreto armado? A. Plano de arquitectura. B. Plano estructural. C. Especificaciones de acabados. D. Plano eléctrico. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción B, porque los planos estructurales son los que contienen las dimensiones y detalles de vigas, columnas, zapatas y losas, elementos fundamentales en el metrado de concreto armado. Con esto cerramos nuestro segundo tema. Ya sabemos que, sin documentos técnicos confiables, un metrado no puede sostenerse. En el próximo tema hablaremos de un aspecto igual de importante: las unidades de medida en edificación, ya que son la base para expresar y cuantificar correctamente cada partida de la obra. Pasemos ahora al tercer tema de nuestro módulo, las unidades de medida en edificación. Este es un tema que parece sencillo, pero es absolutamente clave, porque si no sabemos en qué unidad se mide una partida, no podemos cuantificarla correctamente ni mucho menos trasladarla a un presupuesto. Es como si quisiéramos comprar materiales sin tener claro si lo estamos pidiendo por metro, por kilo o por unidad. ¿Qué son las unidades de medida? Las unidades de medida en edificación son las referencias estandarizadas que usamos para cuantificar cada partida de obra. Nos permiten expresar con claridad cuánto de cada recurso se necesita. Evitan confusiones al momento de presupuestar o contratar. Están basadas en el Sistema Internacional de Unidades, lo que asegura consistencia técnica en cualquier proyecto. Principales unidades de medida usadas en construcción.
Metros lineales. Se usan en elementos que tienen una sola dimensión predominante, como tuberías, vigas, barandas o zócalos. Metros cuadrados. Se aplican a superficies, pisos, techos, enlucidos, revestimientos, pinturas o tabiques. Metros cúbicos. Se emplean en volúmenes. El concreto de una losa, el relleno de cimentaciones o la excavación de zanjas. Unidades. Para elementos individuales como puertas, ventanas, sanitarios, interruptores o luminarias. Kilogramos o toneladas. Para estructuras metálicas, acero de refuerzo y otros materiales que se comercializan por peso. Ejemplo práctico. Imaginemos que debemos pintar una sala de 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de altura. Calculamos el área de las paredes. Dos paredes de 5 por 3, 15 metros cuadrados cada una, en total 30 metros cuadrados. Dos paredes de 4 por 3, 2 metros cuadrados cada una, en total 24 metros cuadrados. Sumamos ambas superficies. 30 más 24, igual 54 metros cuadrados. Ahora sabemos que el metrado de pintura se expresa en metros cuadrados. Si en lugar de metros cuadrados lo expresáramos en metros cúbicos, el cálculo sería completamente incoherente. Errores comunes al usar unidades de medida. Confundir unidades, por ejemplo, expresar un volumen en metros cuadrados o un área en metros cúbicos. Mezclar escalas. No especificar claramente la unidad en cuadros de metrados. Olvidar pérdidas y sobreconsumos, que suelen expresarse como factores adicionales sobre la unidad principal. Consejos prácticos. Revisar siempre qué unidad corresponde a cada partida antes de calcular. Mantener un criterio uniforme en todo el proyecto, evitando mezclar sistemas distintos. Indicar las unidades en los cuadros de metrados de manera clara y estandarizada. Usar plantillas predefinidas que ya incluyan las unidades más frecuentes para cada tipo de trabajo. Reflexión. Las unidades de medida pueden parecer algo básico, pero son el lenguaje numérico de la construcción. Si este lenguaje no está bien definido, los metrados se vuelven confusos y los presupuestos dejan de ser confiables. Ahora, una pregunta para reforzar el tema. ¿Cuál es la unidad de medida más adecuada para cuantificar la pintura de un muro en una vivienda? A. Metros lineales. B. Metros cuadrados. C. Metros cúbicos. D. Kilogramos. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción B, metros cuadrados. Porque la pintura se aplica sobre superficies, y la manera correcta de expresarlo es en función del área a cubrir, no del volumen ni del peso. Con esto cerramos el tema de las unidades de medida en edificación. Ahora ya sabemos cómo expresar cada partida de manera clara y estandarizada. Entramos ahora en un tema muy interesante, los metrados en obras preliminares. Las obras preliminares son todas aquellas actividades que se realizan antes de iniciar formalmente la construcción de la estructura. Aunque muchas veces se consideran secundarias, en realidad son esenciales para garantizar que el proyecto arranque con orden y seguridad. ¿Qué incluyen las obras preliminares? Generalmente abarcan actividades como limpieza del terreno, retiro de basura, maleza, piedras o elementos que estorben, desbroce y desmonte, nivelación ligera para preparar la superficie, trazado y replanteo, ubicación exacta de ejes, linderos y niveles de la obra. Excavaciones iniciales, zanjas, pozos o plataformas para cimentaciones. Campamentos u oficinas temporales. Espacios para personal técnico y obrero. Cercos perimétricos o provisionales. Delimitación de la zona de trabajo. Movilización de equipos y materiales. Cada una de estas partidas debe ser metrada y presupuestada, porque representan un costo real y forman parte del inicio del proyecto. Unidades de medida más frecuentes en obras preliminares. Metros cuadrados. Para limpieza, desbroce o cercos perimétricos. Metros cúbicos. Para excavaciones, cortes y rellenos. Metros lineales. Para cercos, zanjas o canalizaciones superficiales. Unidades. Para instalaciones provisionales como casetas, baños portátiles o letreros de obra. Ejemplo práctico. Supongamos que vamos a cercar un terreno rectangular de 30 metros por 20 metros. El perímetro se calcula así, 30 por 2 más 20 por 2, igual a 100 metros lineales. Ese dato nos permite metrados como la cantidad de paneles de madera o metal que necesitamos, el volumen de concreto para fijar los postes,
La mano de obra para el montaje. Si además debemos limpiar el área interior. 30 por 20, igual 600 metros cuadrados de superficie. Esos 600 metros cuadrados son el metrado que sustenta el costo de la limpieza del terreno. Errores comunes en metrados de obras preliminares. No considerar áreas adicionales para accesos o zonas de trabajo. Calcular solo el volumen de excavación sin incluir el acarreo del material excedente. Omitir instalaciones provisionales como baños portátiles o casetas de obra. Subestimar el metrado del replanteo, que requiere materiales y mano de obra especializada. Consejos prácticos. Revisar bien los planos topográficos antes de iniciar metrados. Medir con precisión el perímetro y área del terreno para cercos y limpieza. Incluir siempre partidas provisionales, ya que aunque no quedan en la obra terminada, son necesarias para su ejecución. Coordinar con especialidades, porque muchas veces la topografía afecta a excavaciones, accesos y plataformas. Reflexión. Las obras preliminares pueden parecer simples, pero representan la primera inversión real en el terreno y son la base para que todo lo demás funcione. Un mal cálculo aquí puede retrasar el inicio de la obra o incrementar costos desde el arranque. Pregunta de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde a las obras preliminares y debe metrarse correctamente? A. La colocación de enchapes cerámicos en baños. B. El vaciado de losas de concreto armado. C. La limpieza y nivelación del terreno. D. La instalación de ventanas de aluminio. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción C, la limpieza y nivelación del terreno, porque esta es una actividad preliminar necesaria antes de empezar la construcción de estructuras y acabados. Con esto cerramos el tema de obras preliminares. Ahora sabemos cómo medir y valorar esas actividades iniciales que preparan el terreno y garantizan que la obra pueda desarrollarse sin problemas. Llegamos ahora a uno de los temas más importantes en la edificación, los metrados en concreto armado. ¿Por qué es tan relevante? Porque el concreto armado es el sistema estructural más utilizado en proyectos de vivienda, edificios comerciales, industriales e incluso en infraestructura urbana. ¿Qué es el concreto armado? El concreto armado es una combinación de dos materiales. Concreto, mezcla de cemento, arena, piedra y agua que resiste muy bien a la compresión. Acero de refuerzo, barras de acero que aportan resistencia a la tracción y a la flexión. La unión de ambos crea un material estructural muy versátil, capaz de soportar grandes cargas y de adaptarse a múltiples diseños. Elementos de concreto armado más comunes en edificación. Cimentaciones, zapatas, losas de cimentación, pilotes. Elementos verticales, columnas, muros de concreto. Elementos horizontales, vigas, losas macizas o aligeradas. Escaleras y rampas. Cada uno de estos elementos debe ser metrados en volumen de concreto y en peso de acero. ¿Cómo se metra el concreto armado? En general, el metrado se organiza en tres partes. 1. Volumen de concreto en metros cúbicos. Se calcula multiplicando largo por ancho por altura o espesor de cada elemento. Ejemplo, una columna de 0.30 por 0.30 por 3 metros tiene un volumen de 0.27 metros cúbicos. Segunda área de encofrado en metros cuadrados. Corresponde a las superficies de contacto donde se vierte el concreto. Ejemplo, en la misma columna, su perímetro, 1.20 metros, por altura, 3 metros, es igual a 3.60 metros cuadrados de encofrado. Tercero, peso de acero de refuerzo en kilogramos o toneladas. Se calcula a partir de los planos estructurales, indicando cantidad, diámetro y longitud de barras. Ejemplo, si se requieren 8 barras de 3 metros de media pulgada, con un peso de 0.995 kilogramos por metro, el total sería 23.88 kilogramos. Ejemplo práctico. Supongamos que debemos metrar una losa de 40 metros cuadrados con un espesor de 0,15 metros. Primero, volumen de concreto. 40 por 0.15 igual 6 metros cúbicos. Segundo, encofrado. Si es una losa apoyada en vigas, el encofrado se mide en la superficie inferior. 40 metros cuadrados. Tercero, acero de refuerzo. Según plano, la losa requiere una malla de varillas cada 20 centímetros en ambas direcciones. Calculando longitudes totales y aplicando peso por metro, obtenemos aproximadamente 450 kilogramos de acero.
Este ejercicio muestra cómo un solo elemento requiere considerar tres tipos de metrados distintos: concreto, encofrado y acero. Errores comunes en metrados de concreto armado: olvidar el encofrado y centrarse solo en el volumen de concreto. No revisar traslapes ni anclajes de acero, que aumentan la cantidad real de refuerzo. Confundir dimensiones netas con totales, lo que lleva a diferencias en volumen. No separar partidas, por ejemplo, diferenciar entre zapatas, columnas, vigas y losas. Consejos prácticos. Revisar siempre los planos estructurales. Allí está toda la información clave. Diferenciar claramente el metrado de volumen de concreto, encofrado y acero. Aplicar factores de desperdicio, 5% en concreto y 10% en acero como valores de referencia. Usar tablas de pesos de acero por diámetro para agilizar los cálculos. Reflexión. El concreto armado es el corazón de la estructura, y su metrado es la base para definir el presupuesto y el plan de obra. Un error aquí no solo significa dinero perdido, también puede comprometer la seguridad de la construcción. Pregunta de cierre. ¿Cuáles son los tres componentes principales que deben considerarse al metrar un elemento de concreto armado? A. Volumen de concreto, área de encofrado y peso de acero de refuerzo. B. Volumen de arena, área de pintura y número de ladrillos. C. Peso de acero, número de puertas y volumen de excavación. D. Volumen de agua, área de terreno y cantidad de acabados. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción A, porque en un metrado de concreto armado siempre debemos calcular el volumen de concreto, el área de encofrado y el peso de acero de refuerzo. Los tres elementos que definen tanto el costo como el proceso constructivo. Con esto cerramos el tema de concreto armado. Hemos visto qué es, cómo se metra y qué errores debemos evitar. Ahora pasemos a un tema que cada vez tiene más relevancia en la construcción moderna: los metrados en estructuras metálicas. Las estructuras metálicas se utilizan no solo en proyectos industriales o grandes almacenes, sino también en edificaciones de vivienda y comerciales. Son apreciadas por su resistencia, rapidez de montaje y flexibilidad en diseño. Y como todo en construcción, antes de fabricarlas o instalarlas, necesitamos saber exactamente cuánto material se usará, cómo se cuantificará y bajo qué unidades se expresará. ¿Qué son las estructuras metálicas? Las estructuras metálicas son sistemas constructivos formados por perfiles y piezas de acero que, ensamblados mediante soldaduras, pernos o uniones mecánicas, cumplen funciones estructurales en una edificación. Entre los elementos más comunes tenemos columnas metálicas, vigas de acero, cerchas y armaduras, placas metálicas, escaleras y pasarelas, barandas y estructuras auxiliares, unidades de medida en metrados de estructuras metálicas. Al igual que en el concreto armado, aquí las unidades varían según lo que metramos: kilogramos o toneladas. Para perfiles, planchas y barras de acero, se calcula a partir de la longitud y el peso unitario de cada perfil. Metros cuadrados. Para revestimientos metálicos, planchas o mallas. Metros lineales. Para barandas, pasamanos o tuberías metálicas. Unidades. Para elementos específicos como pernos, anclajes o escaleras prefabricadas. ¿Cómo se metra una estructura metálica? El metrado de estructuras metálicas parte de los planos de taller o de detalle, donde se especifican dimensiones exactas y tipos de perfiles. Primero, cálculo de peso de perfiles. Ejemplo, una viga tipo IPE de 6 metros de longitud con peso de 25 kilogramos por metro lineal equivale a 150 kilogramos. Segundo, metrado de planchas. Ejemplo, una plancha de 2 metros por 1 por 0.01 metros, con densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Volumen, 0.02 metros cúbicos por 7.850 igual 157 kilogramos. Tercer, cálculo de accesorios. Pernos, tuercas y soldaduras se contabilizan como unidades o por peso estimado. 4. Protecciones. Si se requiere pintura anticorrosiva, el metrado se hace en metros cuadrados de superficie a recubrir. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos que metrar una cercha metálica compuesta por 2 cordones principales de 10 metros cada uno, perfil HAEA 160, con peso unitario de 30.4 kilogramos por metro lineal.
Total, 2 por 10 por 30.4 igual 608 kilogramos. 8 diagonales de 2 metros, perfil ángulo 50 por 50 por 5 milímetros, con peso unitario de 3.8 kilogramos por metro lineal. Total, 8 por 2 por 3.8 igual 60.8 kilogramos. Planchas de unión. 10 placas de 0.25 por 0.25 por 0.01 metros. Cada una pesa 4.9 kilogramos. Total, 49 kilogramos. Peso total de la cercha, 718 kilogramos. Este valor es el que se utilizará en presupuesto y control de obra. Errores comunes en metrados de estructuras metálicas. No considerar los recortes y desperdicios de taller, que pueden ser entre 5 y 10%. Omitir el peso de placas, pernos y accesorios. Usar pesos unitarios incorrectos para los perfiles. No considerar la superficie para protección anticorrosiva o pintura. Consejos prácticos. Utilizar tablas de perfiles normalizados que indican peso por metro de cada sección. Siempre incluir un factor de desperdicio en el cálculo total. Separar los metrados en partidas. Estructura principal, estructura secundaria y protecciones. Revisar que los planos de taller coincidan con los planos estructurales antes de metrar. Reflexión. El metrado de estructuras metálicas no se limita al cálculo del acero. También involucra accesorios, uniones y recubrimientos. Y como el acero suele representar una partida costosa, un error pequeño en el cálculo puede convertirse en una gran diferencia económica. Pregunta de cierre. ¿Cuál es la unidad de medida más usada para el metrado de perfiles estructurales de acero? A. Metros lineales. B. Metros cuadrados. C. Kilogramos o toneladas. D. Unidades. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción C, kilogramos o toneladas. Porque los perfiles metálicos se comercializan y presupuestan en función de su peso, calculado a partir de longitudes y pesos unitarios de sección. Con esto cerramos el tema de estructuras metálicas. Hemos visto cómo se miden, qué unidades se emplean y cuáles son los errores más frecuentes. La albañilería es una de las partidas más frecuentes en los proyectos de edificación. Está presente en muros, tabiques, cercos, escaleras, chimeneas, entre otros. Por eso, el metrado en esta partida tiene un impacto directo tanto en el presupuesto como en la planificación de la obra. Cuando hablamos de albañilería no nos referimos solo a ladrillos, sino también a bloques de concreto, piedras o elementos similares que conforman cerramientos y divisiones. Elementos que se meten en albañilería. Dentro de esta partida encontramos varios elementos que deben ser medidos. Muros portantes, construidos con ladrillos o bloques que soportan cargas estructurales. Tabiques o muros divisorios, no estructurales, utilizados para dividir ambientes. Encadenados y sobrecimientos, que sirven como refuerzo o soporte. Cercos y parapetos, de ladrillo o bloque. Elementos especiales, arcos, dinteles o columnas de albañilería confinada. Unidades de medida más comunes, metros cuadrados, para medir superficies de muros y tabiques. Metros cúbicos, en albañilería estructural maciza, donde interesa el volumen de material. Metros lineales, para sobrecimientos, encadenados o muros de una sola hilada. Unidades, cuando se trata de piezas específicas como bloques prefabricados. Procedimiento para metrar albañilería. 1. Lectura de planos arquitectónicos y estructurales. Se identifican todos los muros y tabiques que deben construirse. 2. Determinación de dimensiones, o longitud, altura y espesor de cada muro, o considerar el espesor del mortero en los cálculos. Tercer cálculo de área o volumen. O área es igual a largo por alto, en metros cuadrados. O volumen es igual a largo por alto por espesor, en metros cúbicos. Cuarta deducción de vanos. Se descuentan puertas, ventanas y otros huecos mayores a 0.25 metros cuadrados. 5. Aplicación de factores de desperdicio. Generalmente entre 5 y 10%. Ejemplo práctico. Supongamos que debemos metrar un muro de ladrillo de 5 metros de largo, 2.7 metros de alto y 0.15 metros de espesor. Área, 5 por 2.7 igual 13.5 metros cuadrados. Volumen, 5 por 2.7 por 0.15 igual 2.025 metros cúbicos.
Si en ese muro hay una ventana de 1.2 por 1 metros, es decir, 1.2 metros cuadrados, se descuenta del área. Área neta, 13.5 menos 1.2, igual 12.3 metros cuadrados. Si aplicamos un 5% de desperdicio, 12.3 por 1.05 igual aproximadamente 12.9 metros cuadrados finales. Ese será el valor considerado en el presupuesto. Errores frecuentes en metrados de albañilería. No descontar los vanos de puertas y ventanas. Omitir el espesor real del muro. Calcular por metros cuadrados cuando corresponde en metros cúbicos, en muros portantes. No considerar el desperdicio de materiales. Incluir en el metrado muros que luego se sustituyen por tabiquería ligera, como drywall. Consejos prácticos. Identificar en planos la simbología que diferencia muros portantes de tabiques. Verificar el tipo de ladrillo o bloque especificado. Hueco, sólido, de concreto o artesanal. Consultar siempre las especificaciones técnicas para conocer morteros, refuerzos y acabados asociados. Mantener cuadros de metrados por niveles o pisos para un mejor control. Tener presente que, en muchos casos, la albañilería incluye partidas complementarias como enlucidos o tarrajeos. Reflexión. La albañilería puede parecer una partida sencilla, pero un error en su metrado afecta de manera directa el cronograma y el costo de obra. Un muro mal medido no solo genera sobrecostos, sino también atrasos porque el material sobrante o faltante afecta la continuidad de la cuadrilla en obra. Pregunta de cierre. Cuando metramos un muro de ladrillo de 3 metros de largo, 2.5 metros de alto y 0.15 metros de espesor, ¿qué unidad de medida corresponde usar? A. Metros cuadrados. B. Metros cúbicos. C. Metros lineales. D. Unidades. Les doy 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción B, metros cúbicos. Porque al tratarse de un muro macizo portante, lo que realmente interesa es el volumen de material colocado, no solo la superficie. Llegamos ahora, Victrek, a un tema que, aunque se desarrolla en la etapa final de una obra, es altamente sensible, los acabados arquitectónicos. Los acabados son lo que finalmente ve y percibe el usuario, por eso, además de su función estética, cumplen un papel fundamental en la calidad percibida de un proyecto. El metrado en esta etapa es clave, porque los materiales de acabado suelen tener costos altos y variaciones en diseño que pueden generar sobrecostos si no se calculan con precisión. Elementos que se meten en acabados arquitectónicos. Dentro de esta partida se incluyen revestimientos de pisos, cerámicos, porcelanatos, mármoles, laminados, vinílicos, revestimientos de paredes, enchapes cerámicos, azulejos, piedras naturales, revestimientos de techos, falsos cielos rasos, baldosas acústicas, gypsum, enlucidos y tarrajeos, sobre muros y cielos, carpintería de madera y metálica, puertas, ventanas, closets, vidrios y aluminios, ventanas, mamparas, barandas, elementos decorativos, molduras, zócalos y recubrimientos especiales. Unidades de medida más comunes, metros cuadrados, para pisos, enchapes y revestimientos de muros o techos. Metros lineales, para zócalos, cenefas y marcos de carpintería. Unidades para puertas, ventanas y piezas prefabricadas. Metros cúbicos en casos puntuales de enchapes de piedra o elementos volumétricos. Procedimiento para metrar acabados. 1. Identificación de áreas a cubrir a partir de planos arquitectónicos de acabados. Segunda medición de dimensiones reales, largo, ancho y alto de superficies. Tercera deducción de vanos, restar áreas de puertas, ventanas o espacios sin acabado. Cuarta selección del material especificado, tipo, espesor y formato. O, por ejemplo, porcelanato de 60 por 60 centímetros. 5. Cálculo del área o longitud según corresponda. Sexta aplicación de factores de desperdicio. En acabados este puede ser mayor, entre 8 y 12%. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos que revestir un piso rectangular de 5 metros por 4 metros con porcelanato de 0.60 por 0.60 metros. Área del piso, 5 por 4 igual 20 metros cuadrados. Cada baldosa cubre 0,36 metros cuadrados. Número de baldosas requeridas,
20 dividido entre 0.36 es aproximadamente 56 unidades. Si consideramos un 10% de desperdicio, 56 por 1.10 es igual a aproximadamente 62 baldosas finales. De esta forma, el metrado no solo se expresa en metros cuadrados, sino también en número de piezas según el formato. Errores frecuentes en metrados de acabados. No considerar el formato real de las piezas. Omitir el desperdicio por cortes y ajustes. Medir solo superficies netas sin incluir plintos o zócalos. No diferenciar materiales cuando cambian dentro de un mismo ambiente. Olvidar que algunos acabados requieren capas previas como mortero de nivelación o adhesivos. Consejos prácticos. Revisar siempre el cuadro de acabados en planos arquitectónicos. Allí se especifica qué material va en cada ambiente. Usar planos de detalle cuando existan cambios de material en un mismo muro o piso. Aplicar factores de desperdicio diferenciados. Porcelanato puede requerir hasta 12%, mientras que un piso vinílico tal vez solo 5%. Documentar en metrados los ambientes por separado para evitar confusiones en obra. Incluir en los metrados elementos pequeños como zócalos, cenefas o molduras, que suelen olvidarse. Reflexión. Los acabados arquitectónicos son, en muchos casos, el rostro de la obra. Un error en metrados puede significar comprar de más, incrementando costos, o quedarse cortos, generando retrasos porque se debe esperar más material del mismo lote. Por eso, la precisión en esta etapa es fundamental y debe complementarse siempre con la coordinación estrecha con el área de diseño y arquitectura. Pregunta de cierre. ¿Cuál es el factor de desperdicio recomendado para acabados como cerámicos o porcelanatos? A. Entre 2 y 4%. B. Entre 5 y 7%. C. Entre 8 y 12%. D. No se considera desperdicio en acabados. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción C. Entre 8 y 12%. Porque los acabados, al requerir cortes, ajustes y piezas de reemplazo, generan mayor desperdicio que otras partidas. Con esto terminamos el tema de metrados en acabados arquitectónicos. Llegamos a una de las partidas más visibles y sensibles de la obra: la pintura y los revestimientos superficiales. Aunque se suele pensar que es un trabajo sencillo, en realidad, un error en el metrado de estas partidas puede afectar de manera directa los costos y la programación, ya que requieren materiales de alta calidad y mano de obra especializada. La pintura y los revestimientos cumplen tres funciones principales: proteger las superficies contra agentes externos, dar una terminación estética al proyecto, mejorar la durabilidad de los elementos constructivos. Elementos que se meten en pintura y revestimientos. Dentro de esta partida encontramos pintura en muros y techos interiores, pintura en fachadas exteriores, pintura anticorrosiva en estructuras metálicas, barnices y selladores en carpinterías de madera, revestimientos en piedra, madera, cerámicos o sintéticos, revestimientos texturizados o especiales. Unidades de medida más comunes: metros cuadrados, para pintura de muros, techos y fachadas; metros lineales, para marcos, barandas o molduras; unidades, para piezas individuales como puertas pintadas o barnizadas. Procedimiento para metrar pintura y revestimientos. 1. Identificación de las superficies a tratar, a partir de los planos de acabados. Segunda, medición del área total: largo por alto en muros, largo por ancho en techos. Tercera, deducción de vanos: restar ventanas, puertas o cualquier elemento sin acabado. Cuarta, multiplicación por el número de manos. Si la especificación técnica indica 2 o 3 capas, se multiplica el área por ese factor. 5. Aplicación de factores de desperdicio, usualmente entre 5 y 8%. Ejemplo práctico. Supongamos que debemos pintar un salón de 6 metros de largo, 5 metros de ancho y 3 metros de alto. Área de muros. Perímetro igual a 6 más 5 por 2 igual 22 metros. Superficie igual a 22 por 3 igual 66 metros cuadrados. Área del techo. 6 por 5 igual 30 metros cuadrados. Total, 66 más 30 igual 96 metros cuadrados. Si se aplican 3 manos de pintura, el metrado se multiplica. 96 por 3 igual 288 metros cuadrados finales.
Y si consideramos un 7% de desperdicio, 288 por 1.07 es aproximadamente 308 metros cuadrados. Este es el valor que se presupuestará. Errores frecuentes en metrados de pintura y revestimientos. No multiplicar el área por el número de manos. Omitir superficies como techos o elementos secundarios como pilares o columnas. No descontar vanos importantes como puertas y ventanas. Olvidar acabados especiales o protecciones anticorrosivas. Subestimar el desperdicio de pintura por absorción en superficies rugosas. Consejos prácticos. Verificar siempre el cuadro de acabados. Allí se especifica el tipo y número de manos de pintura. Diferenciar entre pintura interior y exterior, ya que los rendimientos y costos cambian. Incluir en los metrados los tratamientos previos, selladores, imprimantes o lijados. En revestimientos especiales como piedra o madera, calcular no solo el área visible, sino también las piezas de corte. Usar rendimientos reales de materiales proporcionados por los fabricantes, no estimaciones generales. Reflexión. La pintura y los revestimientos no solo cumplen una función estética, también protegen la edificación y le dan un valor agregado al proyecto. Un error en metrados aquí no solo impacta en el presupuesto, sino en la imagen final de la obra, ya que el cliente o usuario final percibe directamente la calidad de estos acabados. Pregunta de cierre. Si se debe aplicar 2 manos de pintura en un muro de 20 metros cuadrados, ¿qué área se debe considerar en el metrado? A. 20 metros cuadrados. B. 30 metros cuadrados. C. 40 metros cuadrados. D. 50 metros cuadrados. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción C, 40 metros cuadrados, porque el área se multiplica por el número de manos especificadas. En este caso, 20 por 2 igual 40. Con esto terminamos el tema de metrados en pintura y revestimientos. En el próximo tema cerraremos este módulo con un caso práctico de metrados en edificación, donde aplicaremos lo aprendido en un ejemplo integral. Este es el último tema de nuestro primer módulo. Hemos recorrido juntos todos los aspectos teóricos del metrado en edificación. Y ahora veremos cómo se aplica en la práctica con un caso integral. El objetivo es comprender cómo todos los conceptos vistos, unidades de medida, deducción de vanos, desperdicios, partidas específicas como concreto, albañilería o acabados se integran en un solo ejercicio de proyecto. Planteamiento del caso. Imaginemos que debemos metrar una vivienda de un piso con estas características. Sala-comedor, 4 por 5 metros. Dormitorio, 3 por 3 metros. Baño, 2 por 2 metros. Altura libre, 2.6 metros. Muros de ladrillo con espesor de 0,15 metros. Vano de puerta principal, 2.10 por 0.90 metros. Ventana en sala, 1.20 por 1 metro. Paso 1, metrado de muros de albañilería. Primero calculamos los muros de la sala-comedor. Perímetro, 4 más 5 por 2, igual 18 metros. Superficie, 18 por 2.6, igual 46.8 metros cuadrados. Se descuentan la ventana de 1.2 metros cuadrados y la puerta de 1.89 metros cuadrados. Área neta, 46.8 menos 3.09, igual 43.71 metros cuadrados. Aplicamos 5% de desperdicio. 43.71 por 1.05 es aproximadamente 45.9 metros cuadrados. Ese es el metrado neto de muros de la sala-comedor. Paso 2. Metrado de concreto armado. Consideremos la cimentación corrida de 0.40 metros de ancho y 0.60 metros de alto bajo los 18 metros de perímetro de la sala. Volumen, 18 por 0.40 por 0.60 igual 4.32 metros cúbicos. Si agregamos 8 metros de cimentación para el dormitorio y 8 metros para el baño, volumen adicional 16 por 0.40 por 0.60 igual 3.84 metros cúbicos. Total de cimentaciones 8.16 metros cúbicos. Paso 3. Metrado de acabados. En el baño se colocará cerámico en piso y paredes. Piso 2 por 2 igual 4 metros cuadrados. Muros. Perímetro igual a 8 metros por 2.6 igual 20.8 metros cuadrados. Descontamos vano de puerta, 1.89 metros cuadrados.
Área neta de muros, 20.8 menos 1.89. Igual 18.91 metros cuadrados. Área total de cerámicos, 4 más 18.91 igual 22.91 metros cuadrados. Si consideramos 10% de desperdicio, 22.91 por 1.10 es aproximadamente 25.2 metros cuadrados. Paso 4. Metrado de pintura. La sala comedor se pintará en muros y techo. Muros 43.71 metros cuadrados. Techo 4 por 5 igual 20 metros cuadrados. Total a pintar 63.71 metros cuadrados. Si se aplican 3 manos de pintura, 63.71 por 3 igual 191.1 metros cuadrados. Reflexión sobre el caso. Este ejemplo muestra cómo se combinan las distintas partidas para obtener el metrado de una vivienda sencilla. Puntos clave. Se aplican unidades diferentes según el elemento. Metros cúbicos para concreto, metros cuadrados para acabados, metros cuadrados multiplicados por número de manos en pintura. Los vanos se descuentan para no duplicar áreas. Siempre se considera un factor de desperdicio. El metrado ordenado por partidas permite integrarlo fácilmente en un presupuesto. Pregunta de cierre. Si en el baño del caso práctico tenemos 20.8 metros cuadrados de muros y restamos un vano de 1.89 metros cuadrados, ¿cuál es el área neta a revestir? A. 20.8 metros cuadrados. B. 18.91 metros cuadrados. C. 19.8 metros cuadrados. D. 21.5 metros cuadrados. Tienen 10 segundos para pensarlo. La respuesta correcta es la opción B, 18.91 metros cuadrados, porque al descontar el vano de la puerta, el área efectiva que se revestirá es menor a la superficie bruta. Con esto concluimos el módulo 1. Metrados en obras de edificación. Quiero felicitarlos porque hemos recorrido juntos desde los conceptos básicos de metrados hasta ejemplos prácticos aplicados a distintos sistemas constructivos. Concreto armado, estructuras metálicas, albañilería, acabados y pintura. Gracias por su atención activa durante toda la sesión. Y los invito a que mañana se conecten para continuar con el módulo 2, donde seguiremos profundizando en temas clave para la práctica profesional. Ahora le cedo la palabra a nuestra anfitriona Verónica, quien nos acompañará en este cierre y dará las indicaciones finales. Queridos participantes, hemos llegado al final de este primer módulo. Metrados en obras de edificación. Quiero felicitarlos de todo corazón por haber completado esta primera etapa del diplomado. Sé que la información ha sido abundante, desde los conceptos iniciales hasta el caso práctico final, pero estoy segura de que todo lo aprendido les servirá como una base sólida para seguir avanzando. Un agradecimiento especial, como siempre, a nuestros organizadores y auspiciadores, Practice SAC y Craptica, por hacer posible este espacio de aprendizaje profesional. Y no se olviden que mañana continuamos con el segundo módulo, Metrados en obras de infraestructura e instalaciones, donde entraremos en temas como movimiento de tierras, pavimentos, urbanizaciones y redes de agua, alcantarillado, electricidad y mecánica. Un módulo muy completo que les permitirá ampliar su visión más allá de la edificación tradicional. Así que los felicito nuevamente y los invito cordialmente a conectarse mañana para seguir avanzando juntos en este diplomado en metrados y presupuestos. Hasta mañana.